sus límites laterales debían ser iguales, o sea que existe ese límite y que sea igual al punto en ese momento, sí, en f de x exacto, o en f de a, si quiere decir. Bien, o sea que x tiene que existir f de x0, o sea, ustedes reemplazan, analizan la continuidad en un punto, reemplazan el punto de la función y debe existir el punto ese en la función. O sea que como primera instancia, el punto debe pertenecer al dominio de la función. ¿Está? Como primera medida. Segundo, deben existir en análisis 1, como hacían en una sola variable, deben existir los límites laterales. Está acá, debe existir el límite. ¿Y cómo van a probar la existencia del límite? A través de dobles, de límites sucesivos, por trayectorias, o tal vez que un directo, un paso algebraico, tienen que probar que el límite existe. Y además el límite debe ser igual a la función para que sea continua. ¿Está? Eso no cambia. El mismo concepto para esto. Entonces ahora, eso lo vamos a repasar. Lo tengo escrito en el trabajo práctico y empezamos un ejercicio. Denme un segundo que voy a cerrar la puerta para que el reflejo me quede en la pantalla. Bueno, ahí se me ve un poco mejor, creo. Bueno, vamos a compartir pantalla, chicos. ¿Están viendo las clases grabadas? ¿Por ahí les sirve para despejar dudas, algo? ¿Alguien las Sí, vio? profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien ahí. Sí, profe. Buenísimo. Vamos a ver continuidad. Como yo les dije, para continuidad tienen que recordar que, primero que exista f de x0. O sea, nosotros acá estamos, cuando se entiende por x0, nosotros estamos hablando de n variables. O sea, x0 el conjunto de puntos analizar, o sea, puede ser x0, y0, z0, w0, no sé, u0, o sea, el conjunto de puntos, ¿está? Que la función debe existir en el punto. Segundo, que existe el límite cuando la función, en este caso x, el conjunto de variables, y x, cuando tiene x0 y cuando las variables tienen el punto, debe existir el límite, ¿está? Y tercero, que ambas sean iguales para que la función sea continua en ese punto. ¿Qué pasaba si no se cumplía al menos una de las tres condiciones? Es No era discontinua la continua. función. No era continua. ¿Y qué pasaba si no era continua? Era, ¿cómo era? Si no es Discontinuo. continuo, es discontinuo. ¿Y cuándo era discontinuo evitable y cuándo discontinuo inevitable? ¿Cuál era la diferencia? La existencia del límite. Muy bien, si el límite existe, es evitable. Y si no existe, es inevitable o no evitable. ¿Está? ¿Estamos, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Bien, esas son Profe. cosas como para que recuerden. Vamos a analizar la continuidad acá, en el 1C. Estudie la continuidad de la siguiente función en el origen de coordenadas. Ya me da el punto que es el origen de coordenadas, ¿está? En caso de ser discontinua, indique tipo de discontinuidad y redefine la función si es posible. ¿Está? Vamos a hacer el 1C, que es este. Vamos a ver. Primero,
¿existe f de x0, y0? O sea, aquí en el punto f, x0, y0. ¿Quién es el El eje de punto x0, coordenadas. y0? 0, 0. Acá lo dice, 0, 0, ¿está? Bien. O sea que lo primero que tenemos que analizar es si existe f de 0, 0. ¿Y hacemos eso? ¿A través de quién? Del dominio. Del dominio, muy bien. Decimos, acá tengo una función arcotangente que es una función de u, por decir una función compuesta. O sea, tenemos el arco tangente de u. El arco tangente de u, el dominio son todos los reales, ¿ven? O sea, ustedes cuando tengan el arco tangente de lo que sea, le pueden, de u puede tomar todos los reales. Pero ¿qué pasa? En este caso u, ¿cuánto vale? U vale 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Y cuál es el dominio de u? Todos los reales menos el 0. Todos los reales excepto el 0, ¿por qué? Porque la condición está en que los pares x pertenecientes a los reales tal que x cuadrado más y cuadrado sea distinto a 0. ¿Por qué? Porque tenemos una función racional. Y la función racional, el denominador no podía ser 0, ¿no es cierto? Igual a 0. Entonces, si x cuadrado más y cuadrado tiene que ser distinto a 0, ¿qué punto lo hacen 0? Bueno, el 0, 0, por ejemplo, no pertenece. ¿Está? Entonces, el dominio de la función, usted hace la intersección entre este dominio y entre este, y van a sacar que el dominio de f va a ser todos los reales excepto el x0 y el y0. ¿Está? Conclusión. ¿Existe f de x0, y0? No, no existe. No. No existe. ¿Cómo es la función ahí, en el punto? ¿Es continua o discontinua? Discontinuo. Ya sabemos acá que es discontinua. ¿Está? O sea, ya sabemos que no es continua porque es discontinua, porque no existe f de x0. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahí termina. No, falta saber si existe o no ese límite en 0, 0. Bien. Yo acá le pongo f de 0, 0 no existe. Por lo tanto, no es continua o dado que el punto 0, 0 no pertenece al dominio. Bien. Vamos a ver el límite. ¿Qué pasa? Cuando ustedes reemplazan el límite, les queda el arco tangente de 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 es infinito. Y el arco tangente de infinito es pi sobre 2. ¿Está? O sea que el límite, un límite directo, ustedes ven a la función arcotangente, y cuando se va al infinito tiene una asíntota horizontal en pi sobre 2. ¿Está? Entonces, perdón, la asíntota vertical en pi sobre 2. El límite existe y vale pi sobre 2. Entonces, al existir el límite, la discontinuidad, ¿cómo es? ¿Evitable o no evitable? Evitable. Evitable. Evitable, ¿no es cierto? Muy bien. Y presten atención acá, porque este es un concepto muy importante. Esta función f de x igual a todo esto no es continuo en el punto 0, 0. Ya lo saben por qué, porque no existe f de 0, 0. ¿Está? Ahora, ¿a qué se refiere con redefinir la función si es posible? Vendrá a ser a la función escribirla como una nueva función para que esa función nueva sea continua en el punto. O sea, esta función f de x no es continua en 0, 0. Redefinir es tomar a la función y crear otra nueva función donde esa nueva función sí va a ser continua en el punto 0, 0. ¿Les queda claro? O sea, si f de x y no es continua en 0, 0, no lo va a hacer. Ya está. No es. Lo que ustedes pueden hacer es redefinir en otra nueva función que yo le llamo f' o g de x o le llamo de otra manera para que ustedes entiendan otra función y esa función sí la hago para que sea continua. ¿Está? Entonces vamos de nuevo porque es muy importante el concepto. F de x es continua sí o no en el punto 0. No. 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 ¿Qué tipo de discontinuidad presenta? ¿Evitable o no evitable? Evitable. Porque existe el límite. Muy bien. Pregunta. Yo cuando
redefino la función. Es la misma función la que es otra función la que va a ser continua como base la anterior. Es una Es una diferencia. nueva función, ¿no? Es una nueva función, pero está tomada como base esta función. Por favor, que les quede claro ese concepto. Vamos a verlo. Yo les pongo acá. Al existir el límite, podemos redefinir a la función para hacerla continua. ¿Está? Y aquí les pongo, miren, f asterisco de xy. Ya no es f, no es f de xy, es f asterisco. Es como que diga yo g de xy. Es otra función. Porque, ¿qué dice esta función? Miren, es una función en rama. Dice, la función va a valer el arco tangente de lo que tenían, que era la base, para todo punto distinto al 0, 0. Y la función va a valer pi sobre 2 cuando el punto sea 0, 0. ¿Para qué? Esa función que yo estoy definiendo acá sí va a ser continua en el 0, 0. Porque ustedes hacen f de 0, 0 vale pi sobre 2. Analizan el límite en 0, 0 y vale pi sobre 2. Y al ser igual a f de x0 y el límite, la función es continua. Pero no es la función f de x, es la función f' o f asterisco. ¿Les queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, chicos. Ejercicios como esto le van a dar. O sea, de contar, ejercicios así le van a dar. No hay Profe, otra manera. Sí, diga. profe, yo no entendí muy bien, o sea, cuando redefine la función. Vamos de nuevo. Vos has reemplazado el punto en la función. ¿Entendés por qué el punto no pertenece a la función y por lo tanto no existe f de x0? Sí, sí, profe, eso ¿Vos sí. entendés Sí, por qué pasa esto? Sí. sí. Bien. Ahora, vos vas a analizar el límite. El límite te da un límite directo que es pi sobre 2. ¿Está? O sea, el límite existe. Y al existir el límite, ¿qué pasaba? La discontinuidad era del tipo evitable. ¿Está? Bien. Bien. Esta función f no es continua en 0, 0. Pero yo puedo redefinir la función, es decir, tomar como base esta función que tengo acá y escribirla de nuevo, es decir, otra función, para que sea continua en el punto 0, 0. Porque si vos comparás esta función que dice arco tangente de eso con la que yo escribí acá al final, ¿es la misma función? No. No, es otra, pero esa otra que yo estoy escribiendo acá, con la particularidad que si es continua en el punto 0, 0. ¿Está? ¿Y cómo hago yo? Yo digo, al no existir el 0, 0, digo, la función va a valer cotangente, todo eso, si el punto está fuera de 0, 0. O sea, vos acá tenés tu eje de coordenadas. La función por todos los puntos, excepto acá en el 0, 0, la función toma el valor arco tangente de 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Cuando vos te parás en el punto 0, 0, la función es como una función continua y vale pi sobre 2. ¿Y ahí qué pasa? Va a decir, f de f' de 0, 0 vale pi sobre 2. Analiza el límite, que el límite, ¿por qué el límite vale pi sobre 2? Porque vos el límite lo tomas en la función frontera. Por eso cuando vas a reemplazar el límite ahí, te queda pi sobre 2. Y al ser igual f de x0 con el límite, la función es continua en el punto. ¿Estamos? Perfecto, profe, muchas gracias. No, de nada. Vamos a hacer lo mismo acá, chicos, para el 1G. Dice una función de 3 variables. Dice, la función vale raíz cuadrada de todo eso más 2 elevado a la xy si x y z es distinto de 0, 0. O sea que yo le puedo dar, ¿qué quiere decir? Ustedes tienen para tomar cualquier punto de la función. Cuando sea cualquier punto excepto el 0, 0, 0, la función vale lo de arriba. Cuando el punto está en el 0, 0, 0,
la función vale lo de acá abajo. ¿Y dónde tengo que analizar yo la continuidad? ¿Dónde me pide que la analice? 0, 0, 0. En 0, 0, 0, ¿está? Entonces yo voy, ¿qué hago? Hago h de 0, 0, 0. ¿Dónde me reemplaza 0, 0, 0? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo, porque dice la función vale tanto cuando el punto es tanto. Voy a... Me queda el logaritmo neperiano de 2. ¿Lo ven? O sea que si existe f de x0. Entiendan de nuevo. ¿Por qué van a decir, profe, por qué no pone x0, y0, z0? Porque cuando pongo x0 de esa manera, comprende el conjunto de puntos de las variables. ¿Está? Si quieren poner x0, y0, z0, no hay ningún problema. ¿Está? Es lo mismo. Bien. Vamos a analizar el límite. ¿Dónde analizamos el límite? ¿Arriba o abajo y por qué? Arriba, porque se analiza el entorno del punto. Muy bien, el entorno. ¿Y quién es el entorno? Es la función frontera que está llegando al punto. Entonces, analizo el límite arriba. Muy bien. ¿Está? Bueno, es un límite directo. Lo reemplazan antes, le queda la raíz cuadrada de 0 más 2 a la 0 es 1. El límite vale 1. Pregunta, ¿la función es continua sí o no? No, ¿Por qué? porque el f de x y z es distinto del límite. Muy bien. Existe f de x0, y0, z0. Existe el límite de la función cuando tiene el punto de 0, 0, 0, 0. Pero ¿qué pasa? La tercera condición decía que ambos deben ser iguales. Y acá no son iguales porque por un lado tengo el logaritmo neperiano de 2 y por el otro lado tengo 1. ¿Cómo hago para redefinir la función? Acá está, chicos, miren. Por un lado va el logaritmo neperiano de 2, por el otro vale 1. Entonces, por lo tanto, no se cumple la tercera condición, que estos deben ser iguales. ¿Está? Entonces, ¿qué digo yo? H de x y z no es continuo en 0, 0. La discontinuidad del tipo evitable. Redefino la función para que sea continua. Pregunta, ¿va a ser la misma función h de x y z o va a ser otra? Si Va yo a la ser Va a ser otra. redefino. distinto. Va a Va a ser ser una otra. especial. ¿Y, y cómo la armarían ustedes? A ver, yo antes de pasar, comprendo lo que tengo acá. ¿Cómo la armarían ustedes a la función para que sea continua en el punto 0, 0, 0? Teniendo en cuenta que f de x0 vale esto y el límite vale esto. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo sería h', digamos? Reemplazaría la función logaritmo por el valor del límite. Muy bien. La función va a seguir valiendo la raíz cuadrada de todo eso en la frontera. Lo que yo tengo que cambiar es el valor en el punto. O sea, en vez de, para que yo escriba h', en vez de poner logaritmo neperiano de todo eso, pongo directamente 1. ¿Para qué? Para que el límite y la función en ese punto sean iguales. Y es lo que dice abajo, miren. Dije, h', h disco vale la raíz cuadrada de todo eso cuando el punto es distinto a 0, 0 y vale 1 cuando el punto está en 0, 0. ¿Para qué? Para que el valor del límite sea igual de la función. Y de esa manera es continuo. Y es continuo h', digamos, no h. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Bueno, escuchen. Esto es básicamente el concepto de continuidad. Repito, deben fijarse si existe f del punto. ¿Y eso cómo lo hacen? Analizando el dominio de la función. Segundo,
Si no existe, ya es discontinuo. Si existe, avanzamos. Vamos y evaluamos el límite. Probamos la existencia del límite. Si el límite existe, sí o no, vamos a saber si la discontinuidad es evitable o inevitable. Si existe, redefinimos la función como ya hemos hecho en los dos casos anteriores para que la otra función sea continua, ¿está? En el caso de que la función, el límite no exista, directamente se pone esta función presenta una discontinuidad del tipo inevitable. Punto y aparte. Chao. ¿Está? Vamos a hacer el ejercicio 2D. Bueno, esto de la continua de la siguiente función de los puntos es lo mismo, el mismo concepto. Yo tengo acá el D. ¿Estamos? Primero, ¿qué creen que hago acá? O sea, esta es mi función. ¿Qué creen que hago acá? O sea, ¿cuál es la finalidad? La factoriza. Lo factoricé. ¿Lo ven? El factorizo solamente el denominador. El numerador ni lo factoricé. ¿Por qué más? Se me puede, si yo sacaba factor común, no puede ser común. Sí podía sacar factor común. En grupo arriba también. Me iba a quedar x más y sobre x más y. Pero no importa. Saqué factor común abajo. Que es factor común en grupo. ¿Para qué? Al yo tener esto, ¿qué sé ya? ¿Por qué saqué factor común en el denominador? Ahí se ve que no, el denominador no puede ser 0, puede ser. Factorizo el denominador para obtener más fácil aquellos valores que me hacen 0 el denominador. Entonces yo, por ejemplo, acá, ¿qué conclusión saco? Quiero que me saquen una conclusión de lo que tienen visto acá. Menos 1 pertenece al dominio. X tiene que ser mayor que Y menos que Y. No, ¿y si es menor? ¿Puede ser menor X? X tiene que ser distinto de Y. Distinto de Y. X debe ser distinto de Y. O sea, si X vale 1, ya no puede valer 1. ¿Está? Y además, ¿qué otra cosa? Y no ¿Qué? puede valer menos 2. Y no puedes valer menos 2. ¿Por qué? Porque si vale menos 2, acá se me hace 0 este paréntesis. ¿Lo ven? O sea que yo tengo dos condicionantes del dominio. Pregunta, ¿este punto va a pertenecer al dominio? No. 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 ¿Por qué? Porque Y vale menos 2. Y menos 2. Porque I vale menos 2, no pertenece al dominio. Punto. O sea que yo ahí ya puedo decir que la función es discontinua. ¿Lo ven? Entonces yo voy acá y pongo. El dominio van a ser los valores tanto que x sea distinto de y e y igual distinto de menos 2. Es lo que hemos dicho recién. ¿Está? Por lo tanto, este punto no pertenece al dominio. ¿Está? Entonces la función ya es discontinua. ¿Estamos? Ahora voy a analizar el límite para ver cómo es la discontinuidad. ¿Estamos? Yo ya la tenía escrita la función acá, así de esta manera. Lo que hice luego es sacar factor común en grupo. Miren, saqué x entre estos dos y 4 entre estos dos. Me queda así y me queda así. Y luego saco factor común en grupo. ¿Está? Acá. Quedándome esto así. Simplifico con este. Y me queda x más 4 sobre x menos y. Cuando x y tienden a 4, menos 4 menos 2. Si yo reemplazo, me queda menos 4 más 4, 0. Y menos 4 más 2, menos 2. 0 sobre menos 2, me queda 0. O sea que el límite
existe y vale 0. Entonces, ¿qué conclusión saco nuevamente? Que discontinua evitable. ¿Cómo redefiniría la función? Perdón. ¿Cómo escribirían ustedes? Una función en rama donde la primera función es la que ya tenemos en base y la otra función sería, Ah, sería 0 cuando x y sea el valor al que atendemos. Menos 4 o menos 2. bien, el valor del punto. Muy bien, es lo que le digo, lo que dice acá. F' va a ser todo esto si x es distinto a menos 4 menos 2. Y va a valer 0 si x y es igual a menos 4 menos 2. Para que la función esa sea continua en ese punto. ¿Está claro, chicos? ¿Le quedó claro a todos? ¿Alguna duda de esto? Escucharlo. Claro. Quiero saber si han entendido, si no, qué les cuesta, porque des en cuenta que todos los ejercicios son muy similares. O sea, cambian un poco la resolución, pero después el resto es lo mismo, el mismo concepto. Sí, profe, yo tengo una duda. Diga. Nosotros ahora con los límites de varias variables trabajamos con si el límite existiera, eh, ¿cómo haríamos en ese caso? Porque me imagino que puede ser que nos toquen ejercicios en los que tengamos que hacer sucesivo, trayectoria y esas cosas. Porque un valor exacto no creo que Claro, tengamos. acá los límites que nos van... No, acá los límites que nos van tocando son medianamente límites sencillos. Vamos a ver si tenemos un límite, no me acuerdo si tenemos un límite que no exista. No me acuerdo si... No, normalmente cuando te dan en continuidad, o sea, vos, ¿qué haces con un límite? Lo estoy viendo en el trabajo práctico. Vos analizas el límite, ¿está? Y probá la posible existencia del límite, ¿está? Si no te sale un límite directo, o sea, directo es reemplazar, pero luego vos, por ejemplo, tenés acá en este caso, mirá, acá te dice, estudia la continuidad si la función vale tanto, te la da acá la función, mira. Te dice, en el punto, en la trayectoria, tanto, ¿no es cierto? Dice, la función vale tanto si x cuadrado y es distinto a 0. Y la función vale 1 si x cuadrado y es igual a 0. ¿Está? Y acá entonces el dominio, ¿quién va a ser? Todos los reales tal que x cuadrado y sea distinto a 2k más 1 pi sobre 2. K perteneciendo a los naturales. ¿Está? Porque, ¿qué pasa? Acuérdate que si K pertenece a los enteros, perdón, te queda 2 por 1, 2 por 2, te queda, cuando te quede 3 medio o un medio, perdón, un medio, 3 medio, 5 medio, 7 medio, no está definida la tangente para eso. La tangente 90 no está definida. ¿Te acuerdas que de infinito? Por eso está escrito de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas a hacer el dominio. ¿Cuánto vale cuando el punto es 0, 0, por ejemplo? O aquel, para que esto sea 0, para que esto sea 0, ¿qué tiene que pasar? O x debe ser 0, o y debe ser 0. ¿Está? Se ubica acá. En todos los puntos que vos te mantengas en el eje X o en el eje Y, la función es 0. Ahora, cuando vos vais y trabajas en los puntos que están fuera de esto, de los ejes, la función vale esto. ¿Está? ¿Te queda claro eso con respecto a este ejercicio? Bien, Sí, profe. vamos a ver. ¿Cuánto vale f de x0 y0? Vale 1, lo que está definido en esta rama. ¿Está?
Bien. Vamos a analizar el límite. Vamos a tener el límite de la tangente de x cuadrado y sobre x cuadrado y. ¿Está? ¿Qué es lo que hago acá? Y esta es la parte del límite que usted tiene que trabajar, que es la siguiente. ¿Por qué lo escribo al límite así? De aquí, de esto, paso para esto. ¿Qué creen que hice? Seno sobre coseno es tangente. La tangente de u la escribí como seno de u sobre coseno de u. ¿Y qué hice? Lo agrupé de una manera estratégica, o sea, puse seno de x cuadrado y sobre x cuadrado y por 1 sobre coseno de x cuadrado y. ¿Está? ¿Y acá qué hago? Por propiedad del límite, el límite del producto igual al producto del límite. Entonces digo, el límite de x y cuando tiene esto de el seno de x cuadrado y sobre x cuadrado y. ¿Por qué será que este límite me queda 1? Porque es un límite fundamental. ¿Por qué el límite es fundamental? Porque ¿qué pasa si yo digo u es igual a x cuadrado sobre y? Me queda el límite del seno de u sobre u de u cuando tiende a 0. ¿Lo ven? Porque el punto tiende a eso. Entonces, este límite es fundamental y me queda 1. Y luego voy acá y reemplazo y me queda el coseno de 0, 1, y 1 sobre 1, 1. Por lo tanto, el límite existe y vale 1. ¿Lo ven? Entonces, pregunta, ¿esa función va a ser continua? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿Por qué? porque el f de x y es igual al límite. Muy bien, porque son iguales tanto la función como el límite. Y es lo que pongo acá. Como el límite es igual al f de x 0 y 0, por lo tanto la función es continua. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bien. O sea, acá ustedes cuando están trabajando en continuidad, normalmente se dan límites que no son nada que ver con el trabajo práctico del límite, porque ustedes en el trabajo práctico del límite, ¿cuál es el espíritu del trabajo práctico del límite? Trata de probar la existencia del límite, ¿no es cierto? ¿Y cómo prueban la existencia del límite? A través de los sucesivos, primero como directo, luego como los sucesivos, luego con trayectorias, y de ahí van probando la existencia. Acá más bien, límites todos algebraicos, más bien para resolver por sustitución y encontrar el valor del límite. Puede darle en algún caso que le den un límite que no exista. Y si el límite no existe, la función es discontinua e inevitable, ya no hay nada que hacer. ¿Está? Ahora, por ejemplo, hay un punto donde pregunta, determine todos los puntos en los que la función es continua. Nosotros hemos hecho esto acá. El G, el que acabamos de hacer. Yo les ¿Cuál es el dominio de esta función que tengo acá? ¿Cuál es el dominio de f de x y? La que están viendo en pantalla. Todo R2 puede ser. Todos los reales. ¿Por qué? Porque dice la función vale tanto si los puntos son distintos a la curva. Y vale 1 si el punto está en la curva. En la curva entiéndese por los ejes esto, que x cuadrado y igual a 0. Entonces, la función es una unión, pero en definitiva son todos los reales. Porque si ustedes quieren dar un punto, van acá. Ustedes saben tocar ni el eje X ni el eje Y. Si le quieren dar un punto acá, ¿dónde reemplazan? En la parte de arriba. Si le quieren dar un punto acá, ¿dónde reemplazan? En la parte de abajo. Entonces la función son todos los reales. ¿Está? Y acá analizamos la cuestión, ¿dónde vamos a analizar la continuidad nosotros? ¿En un punto acá? ¿O aquí? ¿O acá? No, nosotros vamos a analizar los puntos en la frontera, donde tenemos el conflicto, que acá en el eje Y, acá en el eje X. Entonces ahí analizamos la continuidad o el problema.
que en la frontera. Y como en la frontera, dado que es continua, entonces podemos decir que esta función es con todo su dominio. ¿Está? Porque ustedes van a querer reemplazar el punto menos 1, 3, acá, supongamos, y van a ir a reemplazar la función acá arriba, van a ir a analizar el límite arriba, y el límite y la función le van a dar lo mismo, entonces por lo tanto la función va a ser continua. ¿Está? ¿Les queda claro ese concepto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Chicos, eso es todo con respecto al trabajo práctico. No hay otra cosa distinta a la que puedan ver ustedes. Ahí dejo de grabar. Que ustedes puedan ver. Es el espíritu del trabajo práctico que ustedes tienen que ver. ¿Le quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. La semana que viene seguramente vamos a ver el trabajo práctico de cálculo vectorial. Ahí incluye un poco de todo. Dominio, límite, continuidad, derivada, integrales. Todo ese va a estar bueno, digamos. Que la teoría ya la ven mañana. Así que estén atentos, por favor. Bien, profe. La otra consulta. La semana que viene hay mesa de examen, mesa 1. ¿Alguno rinde? Yo no, profe. Porque les cuento qué pasa con las mesas de examen. Las mesas de exámenes se suspenden las actividades de la facultad. ¿Por qué? Porque en teoría nosotros los profes tenemos que ir a tomar el examen y no podemos dar clase. Y normalmente se suspende el turno de las 7 de la tarde y el turno de la noche. En el turno de la mañana no se toma examen, por lo tanto no se suspende. Pero bueno, como yo no tomo asistencia de manera virtual, no hay drama. Pero quiere decir que los que no puedan asistir la semana que viene porque tengan que rendir, no se preocupen, igual está la grabación. Y bueno, si eran muchos los que tenían que rendir, tal vez que le acortaba la clase, pero yo le doy de manera normal, digamos. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno chicos, estamos en contacto, nos vemos el lunes que viene y la semana que viene posiblemente les dé una clase de consulta. Bien, profe. Ok, profe. ¿Ah?